Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Fíjense ustedes, hace apenas un par de días, la noche del jueves 24 y la madrugada del viernes 25, se realizó en el Senado de la República una de las reformas más importantes, no la más importante, pero de las más importantes que pudiera uno imaginarse. En esa reforma se evita que el Poder Judicial esté duro y dale con amparos y amparos que además de que están contenidas de que no puede haber amparo en contra de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resulta que ellos, violando lo que estipula el artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo, que ningún amparo puede proceder en contra de reformas, adiciones, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, se promueve por parte de Morena y los partidos aliados lo que se puede llamar una reforma para que el espíritu del articulado de la ley de amparo pueda quedar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El MacPrián se opuso rotundamente, como se ha estado oponiendo a todas las propuestas de reforma que desde el 5 de febrero pasado el presidente entonces Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados, pero que fueron prácticamente minimizadas, eliminadas por esa mafia del MacPrián, y como no se tenía mayoría de 2/3 partes y que además tenían toda la cobertura del Poder Judicial, concretamente de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues no se pudo avanzar. Pero ahora los diputados y senadores han realizado este proyecto que me parece a mí muy importante. Entre sus argumentos del MacPrián, es decir, MC, PRI y PAN, entre sus argumentos, entre comillas, decían que prácticamente se estaban violentando todos los derechos de los mexicanos. Decían ellos, nos van a quitar buena parte de nuestros derechos. Los derechos conculcados en los tratados internacionales, pues quiero decirles que quedan perfectamente igual. Derechos de protección contra la tortura, derecho a no ser discriminados, derecho a la libertad de expresión, derecho a no ser investigados o a no ser espiados por parte del gobierno, etcétera y etcétera. Una lista de absurdos, pero absurdos realmente, que obviamente no tenían razón ni sentido de ser, más que la razón de ellos de solo querer estar molesta y molesta y molesta. Molestar, molestar y molestar prácticamente. Esa era su función fundamental. El senador Adán Augusto López Hernández, quien es el coordinador de la bancada de Morena y también de alguna u otra manera acuerpa a los partidos que están coaligados con Morena, me refiero al Partido del Trabajo y al Partido Verde Ecologista de México, dio una sencilla explicación en una de sus intervenciones, muy atinadamente, que quiero que escuchen ustedes. La presente reforma por la que se propone modificar el segundo párrafo del artículo primero, adicionar un último párrafo al artículo 103, un último párrafo al artículo 105 y se modifica el párrafo primero de la fracción segunda del artículo 107, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, versa sobre la defensa de las adiciones o reformas a la Constitución Federal hechas por el poder reformador de la Constitución, es decir, por esta soberanía, por todos, por nosotras y nosotros. Esta iniciativa hace constar que las reformas o adiciones a la Constitución General son la expresión más alta de la voluntad soberana del pueblo de México. En nuestro diseño constitucional, las reformas a la Constitución son el resultado de un amplio proceso deliberativo, una decisión política colectiva, revestida de una dignidad democrática especial. En consecuencia, la reforma a la Constitución no es y nunca ha sido equiparable a cualquier acto legislativo, pues su resultado modifica el parámetro de validez del resto del orden jurídico mexicano y sujeta la actuación de todas las autoridades del Estado. En esa lógica, el Poder Judicial de la Federación
tiene a su cargo la defensa de la Constitución a través de la interpretación y aplicación de esta, pero no su modificación. De conformidad con el artículo 135 de la Constitución General, no le compete al Poder Judicial impedir el cambio constitucional ni modificar la voluntad soberana del pueblo a través de los mecanismos diseñados precisamente para la defensa del orden constitucional. Esa siempre ha sido una atribución exclusiva del Poder Revisor de la Constitución, cuyos actos no son susceptibles de control judicial. Por eso, los preceptos constitucionales no pueden ser sometidos a una regularidad constitucional a través del juicio de amparo ni a un control difuso de constitucionalidad mediante los recursos establecidos por la ley. Porque las normas que componen la Constitución constituyen la fuente de todo el ordenamiento jurídico y deben considerarse mandatos inmunes a cualquier tipo de control jurisdiccional. Además, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución Federal y con los tratados internacionales de la materia, lo que compone el bloque de constitucionalidad, pero en ningún caso pueden ser inaplicadas por medio de control de convencionalidad. En congruencia, en diversos precedentes y de forma reiterada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido la improcedencia de los medios de control de las reformas constitucionales, puesto que el poder reformador de la Constitución es soberano y no puede ser revisado judicialmente. Así, las reformas constitucionales no son susceptibles de control jurisdiccional, ya que el órgano reformador encuentra el control en sí mismo, constituyendo una función soberana que no está sujeta a ningún tipo de control externo. Porque en la conformación del constituyente permanente y en la atribución exclusiva conferida por el artículo 136 constitucional se encuentra su propia garantía. Por todo lo anterior, la reforma que proponemos salvaguarda las facultades del Poder Reformador de la Constitución y con ello la voluntad soberana del pueblo de México, permitiendo el libre desarrollo de las facultades de los poderes de la Unión sin detrimento de sus facultades y obligaciones. Procedo a leer el articulado. Artículo primero. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, pero en ningún caso pueden ser inaplicadas por medio de control de convencionalidad. Artículo 103. Quedan exceptuadas de lo dispuesto en las fracciones anteriores las reformas y adiciones a esta Constitución, su forma, procedimiento y fondo, contra las que no cabe juicio o recurso alguno en ningún caso. Artículo 105. Son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a esta Constitución, incluyendo sus procesos deliberativo, legislativo y correlativa votación, así como aquellas que busquen controvertir las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral. Artículo 107. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo solo se ocuparán de personas quejosas que lo hubieran solicitado, limitándose a ampararlas y protegerlas, si procediera, en el caso especial sobre el que verse la demanda. Tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las sentencias que se dicten fijarán efectos generales. Si puede no terminar, procederá, termino, López. Presidente, Gracias. No procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a esta Constitución, incluyendo su proceso deliberativo, legislativo y correlativa votación, así como aquellos que busquen controvertir las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral. Transitorios. El primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. Segundo, a partir de la entrada en vigor de este decreto se derogan todas las disposiciones que se opongan al contenido previstas en leyes secundarias, reglamentos, acuerdos y cualquier otro ordenamiento normativo de carácter administrativo.
Cuarto, los juicios, recursos y consultas en los que se haya cuestionado la validez de una adición o reforma a esta Constitución por su forma, procedimiento o fondo y que a la fecha de entrada en vigor de este decreto se encuentren en trámite, se sujetarán de manera directa a lo que ésta dispone, quedarán sin materia y serán sobreseídos. Los juicios y recursos en los que se haya cuestionado la validez de un acto de ejecución de las reformas y adiciones a que se refiere el párrafo anterior también quedarán sin materia y serán sobreseídas. Quinto, para la interpretación y aplicación de la presente reforma, los órganos del Estado deberán atenerse a su literalidad, quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Pues a pesar de la claridad y la transparencia de la explicación, el MACPRIAN no se detuvo a interpelar, a acusar, a minimizar, a realizar actos de provocación, llegando a tal grado de que quisieron, prácticamente lo estaban haciendo, un bloqueo a la sesión que se tenía en ese momento en el Senado con el propósito de romper la sesión y que no se aprobara la ley. Para ello llevaron altavoces, llevaron sirenas de patrullas, llevaron un escándalo tremendo, un escándalo. Cuando no pudieron ellos, cuando se enteraron de que no podían ellos evitar que se aprobara, con sus absurdas intervenciones que tenían, deciden boicotear la sesión. Dejen hablar a la senadora Cintia López Castro. Adelante, senadora. Estas son las condiciones. Adelante. Esta reforma que está haciendo Morena, amiga, espérame tantito. Esta reforma que está haciendo Morena, déjame hablar. Esta reforma que está haciendo Morena es para que si mañana le quieren cambiar el nombre a México, lo puedan hacer, porque nadie les va a poder decir nada. Esta reforma es por si mañana deciden poner el artículo primero. Esta reforma es para que si mañana deciden poner artículo primero, podemos hacer lo que querramos, se apruebe por completo y nadie les pueda decir nada. Esta reforma es para coartar la libertad jurídica, es para que nadie pueda interponer una acción de inconstitucionalidad, un amparo. Esto coarta la libertad jurídica de todos los mexicanos. Y reitero, si mañana Morena quiere cambiarle el nombre a México, lo van a poder hacer con esta reforma. Si mañana Morena dice, vamos a la guerra, lo van a poder hacer y nadie va a poder decir nada. Si mañana Morena dice, aquí se quita la libertad de expresión, lo van a poder hacer y nadie va a poder decir nada. Si Morena mañana dice que las mujeres ya no podemos votar, lo van a poder hacer, y nadie les va a poder decir nada. Esta reforma prohíbe cualquier tipo de acción de inconstitucionalidad. Esta reforma prohíbe, miren nada más cómo estoy en la tribuna, no nos dejan hablar, no nos dejan expresarnos, nos cubren porque no quieren que hablemos. El día de mañana van a sacar un artículo para que solo existan diputados y senadores de su partido. Lo que Morena está haciendo es coartar la libertad jurídica y quiero que observen esta imagen. No nos dejan hablar, no nos dejan expresar. Quieren ponernos una pancarta en la cara
para callar a la oposición. Y lo único que le quiero decir al pueblo de México es que tenemos que pelear por la libertad. Tenemos que pelear por la libertad que ganamos durante años. Lo que está haciendo Morena es querer callarnos a todos. Compañeras y compañeros legisladores, pueblo de México que nos está viendo esta noche, eso es lo único que puede hacer la oposición moralmente derrotada. Solamente pueden hacer ruido con megáfonos que han comprado el día de hoy, porque ya no tienen ideas, porque ya no tienen propuestas legislativas, porque ya no saben qué hacer, porque están perdiendo su coto de poder, compañeras y compañeros. Es un honor estar con Claudia hoy. Es un honor estar con Claudia hoy. El doctor Noroña, con mucha firmeza y a pesar de todo lo que estaba aconteciendo, sacó adelante esta nueva reforma muy importante, donde queda establecido con toda claridad que ahora no solamente en la ley de amparo, sino en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no es correcto, no tiene procedencia, no tiene ninguna incumbencia, ningún poder para poder modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que el único que tiene esa capacidad es el Poder Legislativo, que bien se puede llamar las estructuras de las 2/3 partes de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores y la mitad más uno de las cámaras locales. Quiero que escuchen esta última parte del video donde Noroña realizó la terminación de ello con una votación de 85 votos a favor de la reforma y 41 en contra, haciéndose con la ausencia de 2 senadores, 126 participantes, las 2/3 partes con esos números que acabo de decir. Escuchen esto. Ciérrese el sistema de votación. Pregunto si falta algún senador o senadora por emitir su voto. Sigue abierto el sistema. En virtud de que no hay respuesta, cierre el sistema electrónico de registro. Procedo, presidente, a dar el resultado. Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron un total de 126 votos, de los cuales 85 son a favor, 41 en contra y ninguna abstención, por lo que se reúne la mayoría constitucional requerida para la aprobación del dictamen. Hay mayoría calificada. En consecuencia, queda aprobada en lo general el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 107 y se adiciona un quinto párrafo al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Federal. Asimismo, en lo particular, lo no reservado. Tiene el uso de la palabra. Iniciamos con la presentación de las reservas. Tiene el uso de la palabra la senadora Laura Esquivel Torres, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, quien reservó el artículo 105 constitucional. ¿Se retira o va al diario de debates? Al diario de debates, y pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se acepta a discusión la propuesta presentada. Con gusto, presidente.
Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, presidente. Se mantiene el dictamen en sus términos. Tiene el uso de la palabra la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, del Partido Acción Nacional, quien reservó los artículos 105 y 107. Se va al diario de los debates. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si es de aceptarse a discusión las propuestas presentadas. Con gusto, presidente. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Gracias. No se admite a discusión, presidente. Se mantiene el dictamen en sus términos. Tiene el uso de la palabra el senador Miguel Márquez Márquez, del Partido Acción Nacional, quien reservó el artículo 105, 107 y transitorios primero y segundo. Pide que se vaya al diario de los debates. Por lo tanto, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si es de aceptarse las propuestas presentadas. Con gusto, presidente. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión la propuesta, presidente. Se mantiene el dictamen en sus términos. Sigue en el uso de la palabra el senador Néstor Camarillo Medina, del Partido Revolucionario Institucional, quien reservó los artículos 105, 107 y transitorios primero y segundo. Pide que se vaya al diario de los debates. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si es de aceptarse a discusión las propuestas presentadas. Con gusto, presidente. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión la propuesta, presidente. Se rechaza y se mantiene en sus términos el dictamen. Finalmente, la senadora Ibidelisa Reyes Hernández, del Partido Acción Nacional, reservó el artículo 107 constitucional. Al diario de debates. Pide que se vaya al diario de debates. Le solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea de votación económica si es de aceptarse a discusión la propuesta presentada. Con gusto, presidente. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Gracias. No se admite a discusión la propuesta, presidente. Una vez agotada la presentación de reservas, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal de los artículos 105 y 107 y los transitorios primero y segundo del proyecto de decreto en los términos del dictamen.
Cierres el sistema electrónico de registro. Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico se emitieron un total de 126 votos, de los cuales 85 son a favor, 41 en contra y ninguna abstención. Hay mayoría calificada. En consecuencia, quedan aprobados los artículos 105, 107 y los transitorios primero y segundo del proyecto de decreto en los términos del dictamen. Esta presidencia le agradece a la oposición haber agilizado el debate y habernos ahorrado varias horas en este pleno. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 107 y se adiciona un quinto párrafo al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Federal. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 135 constitucional. Nuevamente le hemos cumplido al pueblo de México. Así es, amigos. Nos vemos en el siguiente video de Víctor Anchieta OFC, línea directa. Wow.